Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar con el sermón del día del Señor, perteneciente a la Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Y vamos a estar estudiando un tema muy, pero muy importante. Y ese tema es una pregunta. ¿Perteneces a... Quiero que medites esa pregunta. ¿Perteneces a la iglesia invisible? Con largo dividiremos este sermón en dos. Así que hoy día veremos la primera parte de este capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 10. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 10. Leamos todos juntos para la gloria del Señor. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 10. Leamos todos juntos. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, las Sagradas Escrituras ya han sido leídas delante de tu presencia, Señor. Ahora te ruego que nos des sabiduría, que nos des el entendimiento para comprender con claridad lo que usted tenga que decirnos, Señor. Reconocemos nuestros pecados, ya hemos reconocido nuestras faltas delante de su presencia, pero necesitamos que nos confrontes con tu palabra. Tu palabra es la que redarguye, tu palabra, Señor, es la que nos fortalece. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra es verdad, tu palabra es la que da vida. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros podamos crecer en el conocimiento de tu voluntad, y que si hay alguno entre nosotros que aún no ha sido salvo, te ruego que por tu gracia y misericordia, te ruego que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, lo llame eficazmente y pueda darle, solo por gracia, fe salvadora y arrepentimiento para vida, para que pueda venir a los pies de Cristo. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Este mensaje de la palabra de Dios, usted sabe, obedece a un contexto. Y ese contexto es el contexto del capítulo 8. Todavía el apóstol Pablo sigue hablando acerca de la libertad cristiana. Libertad cristiana de la cual habla el capítulo 8, que todo cristiano posee, pero que no debe lastimar a los demás con esa libertad. El capítulo 9 nos habla la misma vivencia del apóstol Pablo, de que los ministros también y todos los que le trabajan al Señor deben estar dispuestos a sacrificar su libertad cristiana. Y el capítulo 10 ya afronta propiamente tal lo que es a todo creyente y a todo aquel que pertenece tanto a la iglesia visible como invisible. Términos que explicaremos en unos momentos más. Pero ¿en qué consiste esto? Es que así como había un grupo
que por la libertad cristiana quería imponer su libertad en otros. Así también habían otros que para promover el libertinaje, para promover que ellos podían participar de las fiestas paganas, que podían participar de todo lo que son sus ritos, incluso de la prostitución espiritual que se hacía en aquellos días, ellos tomaban como ocasión la gracia, como si la gracia fuera una licencia para pecar, como si la gracia y la libertad cristiana fuera una licencia para participar del pecado. El contexto propiamente tal del capítulo 10 obedece a lo que el verso 26 dice. Por tanto yo de esta manera, y es un ejemplo del apóstol Pablo, por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. No está hablando en palabras simples de la salvación, está hablando de que muchos no pueden trabajarle al Señor, porque han sido descalificados. Por una parte, han sido reconocidos como personas que ya no cumplen con los requisitos para ejercer de pastor o ejercer de diácono. Otros incluso han sido descalificados de trabajar en cualquier área porque no cumplen, porque dicen y no hacen. Y en tercer lugar, aquellos que están dentro de una iglesia visible aparentan piedad, pero con sus hechos lo niegan. Entonces todos esos grupos están dentro de una iglesia y entendiendo ese contexto de que todo creyente que ha nacido de nuevo debe estar dispuesto a tener una meta: servir al Señor. Servir al Señor bajo su santa piedad, servir al Señor con honestidad, servir al Señor con deseo. Pero para eso hay que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas. Hay que estar dispuesto a reconocer que el pecado no debe reinar sobre nosotros, porque hemos sido libertados, como dice el libro de Romanos, de la esclavitud del pecado. Entonces, si hemos sido libres del pecado, ¿cómo aún vamos a vivir en él? Luego tenemos lo que encontraremos aquí. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en general, es decir, la iglesia visible. ¿A qué le llamamos iglesia visible? A todos aquellos que pertenecen a una iglesia local, pero no necesariamente han nacido de nuevo. Escúcheme bien, Judas estaba dentro del grupo de los 12, pero eso no quiere decir que Judas había nacido de nuevo. Demas fue alguien que trabajó con el apóstol Pablo por mucho tiempo, pero cuando llegó a Tesalónica abandonó al mismo apóstol Pablo para nunca más regresar. Y así sucesivamente la palabra de Dios nos habla de muchos como Balaam, que estando dentro del pueblo de Dios en un momento, pronto, más adelante, pudo reflejar lo que había en su corazón, llevando al pueblo de Dios a pecar. Entonces, en palabras simples, la iglesia visible es todo el que pueda ir en su sentido más amplio, todo el que pueda sentarse en una silla, en una banca, a escuchar un mensaje en una iglesia. Pero sabemos, como vamos a ver más adelante, que estar en la iglesia visible no es lo fundamental. Aunque para estar en la iglesia invisible, que es el segundo término, hay que estar en la iglesia visible. Entiéndase ahora iglesia invisible como todos los verdaderos creyentes que han nacido de nuevo. Entonces, visible está compuesto por trigo y cizaña, si lo podemos decir así. Y la invisible está compuesto solamente por los que están en el nuevo pacto. Solamente aquellos que están en el cuerpo de creyentes nacidos de nuevo. Sabemos que aún dentro de la membresía pudiese alguien hacer un discipulado de 2 años, pudiese ser evaluado por la congregación. Pero aún así, cuando vamos a analizar lo que Cristo vivió, cuando dijo que uno de ellos, uno de los 12 lo iba a entregar, nadie dijo que era Judas, ¿se fija? No, el relato no dice, es Judas, y todos sabíamos que era Judas. Seré yo, Señor.
Porque hay personas que dentro de la iglesia visible tienen apariencia de piedad. Pero eso no quiere decir nada, hermano. Por eso existe también la disciplina de la iglesia. Por si alguno de nosotros se nos pasó alguien dentro de la membresía, la disciplina hará lo suyo y definirá si este era un verdadero creyente o no. Sabemos lo que dice 1 de Timoteo 5:24. Algunos pecados a algunos hombres se le hacen patente antes y a otros después. Es decir, hay personas que al principio no manifiestan nada, o hay otros que al principio ya manifiestan quién son, y ahí es mucho más fácil. Pero hay personas que tienen que pasar mucho tiempo para verdaderamente muestre su verdadera cara. Entonces quiero preguntarte hoy, no si estás en la iglesia visible, porque visiblemente yo te veo aquí, hermano. Quiero preguntarte, ¿perteneces a la iglesia invisible? ¿Pertenece al cuerpo de creyentes nacidos de nuevo? Haciendo también una introducción, esto todavía es. En el antiguo pacto se caracterizaba por una descendencia terrenal, por un reino terrenal, por un rey terrenal y por una adoración terrenal. El antiguo pacto también estaba compuesto por creyentes y no creyentes, porque la ley era que todos debían circuncidarse. Todo el que estuviera dentro del pueblo de Dios debía circuncidarse. Y si todos se circuncidaban, eran parte de ese pueblo. Vemos también que las promesas terrenas de los que estaban en el antiguo pacto estaban condicionadas por la obediencia. Así como nosotros podemos ver en Génesis 17, 11 al 13, de que todos debían circuncidarse, y en Gálatas 5, del 2 al 4, comprendemos que el que se circuncida tiene que guardar toda la ley. Eso era en el Antiguo Testamento, eso era en el Antiguo Pacto. Por lo tanto, decimos, el Antiguo Pacto estaba compuesto por creyentes y no creyentes. Pero el Nuevo Pacto es diferente. En el Nuevo Pacto solamente está compuesto por creyentes nacidos de nuevo. Así lo dice Jeremías 31, 31 al 34, porque el nuevo pacto iba a ser mucho mejor que el antiguo pacto. Porque en este nuevo pacto todos conocerían al Señor y todos serían perdonados. Como dice Ezequiel 36, 26, todos tendrían también un nuevo corazón. Entonces decimos, el nuevo pacto son los que están en la iglesia invisible, porque en la iglesia visible pueden haber muchas personas. El Señor nos hizo conscientes de que en el fin de los tiempos, así como la cizaña crecería, también crecería el trigo. Y en su comienzo sería difícil hacer esa distinción. Por eso, hermano, tampoco yo quiero que tú te tomes la atribución de decir este ha nacido de nuevo, este no. Ese tú no lo sabes. Tú no puedes tomarte esa atribución. Lo que sí puedes hacer es saber quién anda caminando rectamente en los caminos de Dios y quién no. ¿Quién merece la disciplina del Señor? ¿Quién no? Eso sí podemos hacerlo. Y es nuestro alcance que nos deja la palabra del Señor en Mateo 18. ¿Cuáles son los beneficios? Porque hay beneficios de participar en la iglesia visible y eso es innegable. El apóstol Pablo va a utilizar ahora una analogía del Antiguo Testamento. La analogía que va a utilizar es esa analogía cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto y lo hace pasar por el Mar Rojo. ¿A qué me refiero con la analogía? Semejanza entre dos cosas distintas. Por eso digo que es una analogía. No está queriendo decir, como dirían nuestros buenos amigos y hermanos presbiterianos, ve que aquí está el bautismo y se bautizaron los niños y se bautizaron todos. No, el apóstol Pablo está haciendo una comparación. Está haciendo una comparación entre dos cosas diferentes. Para que veamos que como creyentes nosotros verdaderamente no podemos decir yo sirvo a Cristo y nuestros hechos dicen todo lo contrario. Quiero que eso quede claro. Entonces prestamos atención y esta vemos que es una analogía de la iglesia visible del antiguo pacto, es decir, del pueblo de Dios, que se nutría de beneficios. Ellos habían sido bautizados en Moisés, es decir, habían sido sumergidos por este líder
en un mar rojo, que había una pared a un lado y había una pared a otro lado, y ellos habían sido sepultados ahí, si lo podemos decir, por Moisés, por este líder. Luego cuando ellos pasaron, dice el verso 3, todos comieron del mismo alimento espiritual. ¿Cuál es ese alimento espiritual? Todos fueron alimentados, no, todos fueron alimentados del maná, porque ese maná provenía de algo espiritual, de algo sobrenatural. Entonces todos fueron alimentados con ese alimento espiritual del maná. Y dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual. Es decir, que todos bebían de la roca. Y aquí hace el apóstol Pablo. ¿Y esa roca quién era? Cristo. Posiblemente el apóstol Pablo, como le digo, esto es una analogía, está utilizando, porque dice que había una roca que a ellos los seguía para todos lados. Él está tomando posiblemente, según los entendidos bíblicos, una analogía que tenían los judíos en aquel entonces, que decían que había una roca que literalmente seguía al pueblo de Dios. Entonces él toma esta analogía y como es conocida entre ellos, les dice, esa roca, ¿sabe quién era? El Mesías siempre ha estado con ustedes, porque Cristo significa el Mesías. Ustedes siempre han sido y han bebido de esta bebida espiritual, de esta roca espiritual, la cual es Cristo. Si el apóstol Pablo está usando esta analogía, es porque le está diciendo a los corintios, a la iglesia visible, le está diciendo, por estar, oye no creyente, por estar dentro de la iglesia visible, eres grandemente beneficiado. Eres grandemente beneficiado. Recuerde que esto lo estudiamos en 1 Corintios 7:14, cuando un no creyente, cuando una persona que está en un matrimonio, ¿cierto? Son dos no creyentes, y uno de ellos viene a los pies de Cristo y el otro no. Este no creyente, al estar con este creyente, es beneficiado. ¿Y es beneficiado por qué? No porque los bautizó cuando pequeños, no. Es beneficiado porque va a tener la palabra, va a tener consejos sabios, va a tener un compañerismo cristiano, va a tener alguien que va a orar. Así también los niños. Sí, escúchenme, jóvenes y niños. Ustedes son grandemente beneficiados por tener padres cristianos que los incentivan a leer la Escritura, que le dan buenos consejos, que los llevan cada día del Señor para que ustedes puedan estar aquí. Entonces, ellos son grandemente beneficiados y ahora el apóstol Pablo lo habla en lo macro. Todo el que esté dentro de la iglesia visible es grandemente beneficiado. Por eso existe lo que es la excomunión. Cuando alguien ya, miembro de una iglesia, incurre en una falta escandalosa y no quiere arrepentirse de su pecado, ¿qué es lo que se hace? Se excomulga. Si no quiere arrepentirse y se niega y se rehúsa, ¿qué es lo que se hace con esta persona? Hay que expulsarlo de la iglesia. ¿Por qué? Porque estando dentro, estando en compañía de los creyentes, está siendo beneficiado de una manera muy grande. Entonces, siguiendo ese principio, debemos entender una cosa. Debemos no solamente mirar lo que hay en nuestros ojos. Sí, voy a la iglesia. Debemos decir, sí, quizás soy miembro de una iglesia. Pero debemos evaluar nuestro corazón. ¿Pertenecemos a la iglesia invisible? ¿Hemos nacido de nuevo? Quiero que eso nos preguntemos hoy. Tú estés consciente y quiero que reflexiones esto. Si tú dices, sí, yo pertenezco a la iglesia invisible, pero quiero que te pregunte esto. ¿Sigues amando tu pecado? ¿Sigues amando eso que ofende a Dios? ¿Deseas seguir en tu pecado aunque vengas a la iglesia, aunque escuches predicaciones, aunque oren por ti? ¿Quieres seguir haciendo lo que tú quieres hacer? Y ponte en el caso contrario. ¿Estás luchando con tu pecado? ¿Estás ahí en esa batalla? Me gusta mucho en una conversación con un hermano, una de las grandes señales de que alguien ha nacido de nuevo no es que nunca peca, porque invalidaríamos lo que dice la primera de Juan, sino que es alguien que está luchando con su pecado. ¿Estás luchando con tu pecado? Pero aquí viene la pregunta importante, ¿estás luchando con las armas que Dios te ha dado? Porque alguien podría luchar con su pecado de manera así, con su propia fuerza y va a terminar derrotado, pero la pregunta es, ¿estás luchando con tu pecado con las herramientas que Dios te ha dado?
Si tú deseas estar en la iglesia solo porque te hace bien, quiero que hoy puedas entender que es terrible lo que estás pidiendo. Porque ese beneficio que estás obteniendo, si no los utilizas, si no ocupas tu responsabilidad, lamentablemente te traerá estragos a tu vida. Por eso, si aún no has nacido de nuevo, te ruego por el amor y la gracia de Dios que ruegues por tu alma. Te ruego que le ruegues a Dios de todo corazón que haga un nuevo nacimiento en tu vida. Te ruego por las misericordias de Jesucristo. Y le digo a los jóvenes que están aquí, a los niños, rueguen al Señor por un nuevo nacimiento. Estamos cada día miércoles y viernes en Rancagua orando para que el Señor produzca un nuevo nacimiento en ustedes. Pero es necesario y la responsabilidad de ustedes es también rogar por ese nuevo nacimiento. Rogar para que Dios te dé una fe salvadora. Rogar para que Dios te dé un arrepentimiento para vida. Rogar y rogar a Dios para que puedas venir a Cristo, quien vivió una vida perfecta por ti, quien experimentó el castigo por tus pecados, quien resucitó al tercer día y fue vindicado por el Espíritu, reconocido no solo como verdadero hombre, sino como verdadero Dios y Rey de reyes y Señor de señores. Cree de todo tu corazón que Cristo ascendió al cielo para sentarse a la diestra de Dios Padre y prometió que volvería, que regresaría para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Estás rogando por un nuevo nacimiento? ¿Estás rogándole a Dios que te dé ese nuevo nacimiento? No olvides, y vamos a ver aquí, que hay muchos que gustaron de los beneficios de estar visiblemente con los creyentes. Pero escucha bien, pero hoy están en el infierno. Eso es lo triste, muchos han sido beneficiados con tener contacto con los creyentes, pero muchos de ellos también están en el infierno hoy. Segundo, pertenecer a la iglesia visible, quiero dejarte en claro, no es suficiente. Pertenecer a la iglesia visible no es suficiente. Porque el verso 5 dice de la siguiente manera, que la condenación viene igual. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Cuando hablamos de codiciar, hablamos de desear algo de manera excesiva. Es atentar en contra del 10º mandamiento, de no estar contentos con lo que el Señor nos está dando. Codiciar es desear algo porque el Señor no nos manda a ser tampoco conformistas, que no decimos, no, codiciar, yo digo ya algo excesivo, ¿me entiendes? Dejar las cosas de Dios de lado para obtener otras cosas, eso es pecado. Pero aquí, según este contexto que está utilizando del Éxodo, el apóstol Pablo, vemos que muchos fueron beneficiados. Sin embargo, y aquí está la palabra que cambia, aquí está el conector que une con la siguiente idea. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Sigue la analogía. Los siguientes ejemplos que vienen son para la iglesia visible. En su sentido amplio para todo el que se encuentra hoy en una iglesia local o para aquellos que escucharán este mensaje. El apóstol es claro. Gran parte de ellos no agradaron a Dios y por consecuencia, ¿qué les pasó? Quedaron tendidos en el camino. Creo que en nuestro caminar como cristianos hemos conocido a muchos que han querido seguir el camino del Evangelio. Pero muchos de ellos, ¿dónde están ahora? Han quedado tendidos en el camino. No olvidemos lo que la Escritura dice, son muchos los llamados, pero pocos son los escogidos. El apóstol Pablo quiere también dejar en claro que estas personas no agradaron a Dios. ¿Y por qué no lo agradaron? Porque el Señor Jesucristo había dicho algo importante, por sus frutos los conocerán. Es decir, sus frutos no es que ellas eran personas perfectas, escúcheme bien. Yo quiero que no malentienda el mensaje.
el tener fruto no significa ser perfecto. El tener fruto significa que verdaderamente estoy luchando con las armas que Dios me ha dado en contra de mi pecado. El apóstol Pablo nuevamente es como que trae a la memoria. Recuerden lo que yo les dije antes. En mi vida espiritual yo golpeo mi cuerpo para hacerlo mi esclavo. Es decir, estoy en la lucha. Por eso quiero preguntarte, si estás en la iglesia invisible, quiero preguntarte, ¿estás en la lucha? ¿O te has entregado a tus pasiones? ¿O has dejado que tu pecado ya te gobierne? Es muy cierto que el enfoque de aquellos que no están luchando con sus pecados, aquellos de los cuales dijo el Señor, este pueblo de labios me honra. La iglesia visible, muchas veces hay personas que de labios honran al Señor. De labios le glorifican, de labios le reconocen, de labios dicen muchas cosas acerca de Dios, pero ¿cómo están sus hechos? ¿Cuáles son sus frutos? Cuando han sido confrontados con el pecado, ¿cómo han reaccionado? Y no digo en primera instancia, porque cuando somos confrontados con nuestro pecado, ninguno lo va a tomar bien. Tendría que ser alguien sumamente pasivo. Todos lo tomamos así un poco de distancia, pero el Espíritu Santo nos hace reflexionar. Y eso es lo que quiero que entiendas. Estás en la iglesia visible cuando tienes ese fruto de arrepentimiento, cuando te dueles de fallarle al Señor y que cuando eres confrontado deseas un cambio de actitud, deseas salir de ese pecado que te tiene atado. Pero aquellos que de labios honran al Señor, aquellos que creen que con su hipocresía van a poder agradar a Dios, aquellos que tienen apariencia de piedad, aquellos que fingen ser alguien que no son, yo le pido y le suplico, ruegue a Dios para que el Espíritu Santo le llame eficazmente. Porque el único que puede hacer esa obra no es usted, no soy yo, no es ninguno de nosotros. Como cantábamos hace un momento en el Salmo 14, que después se repite en el Salmo 53 y en Romanos 3. El hombre no tiene la capacidad de venir a Cristo. El hombre no tiene la capacidad de por sus propias fuerzas acercarse a Dios. El hombre ni siquiera entiende las cosas de Dios si Dios no le ilumina antes, si Dios no le transforma antes. Por eso, amados, necesitamos de una obra real, de una obra genuina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una segunda bendición. Es esencial para el arrepentimiento, es esencial para creer en este Evangelio. Pero si desprecias este llamado abierto que hace el Evangelio, Hebreos 6:4 dice lo siguiente. Cuando tomamos estos textos, y antes que vamos ahí, cuando tomamos estos textos, nos damos cuenta de lo que dice el verso 5, 1 Corintios 10:5, dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, y por eso quedaron tendidos en el desierto. ¿Pero para qué sucedieron estas cosas? Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. El tema está nuevamente, le digo, la codicia es un deseo exacerbado, es un deseo excesivo por el pecado. Y sabemos que los únicos que van a tener ese deseo excesivo sin hacerle frente son los que no han nacido de nuevo. ¿Entienden? Porque aman su pecado. Pueden presentarse con una aparente piedad, pero sus hechos van a negar todo esto. Entonces, si tomamos esto que la palabra del Señor nos está diciendo en estos versos, si arrojamos luz sobre Hebreos 6:4-8, dice así, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, es decir, el caso de aquellos que comprendieron de qué se trataba esto, y dice que probaron del regalo, del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pero después cayeron, se fija cómo ocupa las mismas palabras en la misma estructura de Primera de Corintios capítulo 10, en la misma estructura. Dice, después cayeron, es imposible
renovarlo otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vergüenza, a ignominia pública. Entonces es importante entender que dentro de la iglesia visible van a haber personas que incluso con un razonamiento van a poder comprender de alguna forma el Evangelio. Pero escúcheme bien, comprender no es lo mismo que creer. Si usted habla de lo que hizo Cristo, cualquier persona lo puede comprender. Pero llegarlo a creer es solamente una obra que el Espíritu Santo puede hacer en esa criatura que según Efesios 2:1 está muerta en su delito y pecado. Pero yo quiero advertirte esto. Y a los jóvenes que están aquí y aún a los que aún no han nacido de nuevo, quiero advertirle esto. Estar en la iglesia visible es una gran responsabilidad. Porque está siendo partícipes de muchos beneficios. Y al ser partícipes de esos beneficios y después apartarte del Señor para nunca más volver, te hace alguien que es imposible que nuevamente sea renovado para arrepentimiento. ¿Por qué imposible? Porque jugó con las cosas de Dios, ¿me entienden? Y eso no es algo que nosotros podamos evaluar. Eso obviamente, eso ya pertenece a la soberanía de Dios. Pero hay alguien que va a jugar con las cosas de Dios, que va a participar de esto, que va a entender de alguna forma de qué se trata, pero después se va a apartar y va a odiar estas cosas de Dios. E incluso va a cometer pecados escandalosos que van a traer vergüenza al nombre de Cristo. Por eso, hermanos, no nos sorprendamos. Si bien las iglesias bautistas se caracterizan por hacer un proceso para evaluar si son verdaderos creyentes los que se bautizan, si son verdaderos creyentes los que se comprometen con una iglesia local, eso tampoco nos asegura de que esas personas hayan nacido de nuevo, porque eso solamente lo sabe Dios, e incluso también la persona misma. Nosotros no podemos ver el corazón de las personas, pero Dios ve los corazones. Él es el que prueba los corazones. Pero estas personas que gustan de tantas cosas y caen, son como esos mismos que cayeron en el desierto y murieron allí y no entraron a la tierra prometida. Porque yo le digo que es una analogía y no puede calcarse porque ni Moisés ni Aarón pudieron entrar y eso no quiere decir que ellos no fueron salvos, ¿cierto? Si seguimos eso como, esto era aquí y esto acá, tendríamos que hacer toda la similitud. Por eso él toma, es una analogía. Son cosas parecidas. Ellos salieron de Egipto. ¿De dónde lo sacó el Señor a nosotros? Del mundo. Analogía. El Señor no nos fue a buscar allá al país de Egipto, ¿me entiendes? Nos sacó del mundo. Por eso le digo que esto es una analogía y no debe ser tomado así literal, un hiperliteralismo, ¿no? Pero esto es para que nosotros entendamos que las cosas que antes fueron escritas, ¿para qué fueron escritas? Para nuestra enseñanza. Para que no codiciemos lo que ellos codiciaron. ¡Oh, iglesia visible! Dice el verso 7. Porque la tierra bebe de la lluvia. Mire aquí una nueva analogía. De Hebreos 6:7 ahora. Hebreos 6:7. Porque la tierra que bebe de la lluvia con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada. ¿Y qué es lo que recibe? Recibe bendición. Pero si produce espinos y cardos no vale de nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Entonces, en la iglesia visible, ¿qué quiere decir? La bendición va a caer sobre todos los que están aquí. Pertenezca o no pertenezca al nuevo pacto. Al estar en comunión, va a descender esa bendición. Lo mismo los que tienen una familia que no sea creyente. Esa bendición va a descender. Va a venir. Pero ¿cuál es el tema de ello? Va a producir dos cosas. O lo que es un producto útil, o va a producir espinos que lo único que merecen es ser quemados. Por eso creemos que el infierno es horrendo, terrible, indescriptible, pero creemos que el infierno será mucho más doloroso para unos que para otros. Por eso Cristo les advierte a aquellas personas que han recibido estos beneficios, mejor les hubiera sido no haberme conocido, que habiéndome conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue una vez dado. Por eso entendamos esto, hermano, esto es algo que no puede ser pasado por alto. Hermano, no quisiera por ningún motivo
que permaneciéramos en la iglesia visible solamente por conveniencia. ¿Cuántas personas quieren participar de una iglesia solo por verse beneficiada, no sé, tener valores, de quizás que oren por mí cuando esté mal, cuando esté triste? Por eso creo, hermano, el culto no, si se fijan, no se debe centrar en necesidades tan vagas o naturales como sentirse triste, alegre. Es por nuestra salvación, eso es lo primordial. Y eso es lo que debe buscar nuestro culto. No hay que rogar por esos dolores del alma. Eso es importante, pero son cosas secundarias. ¿Qué saco yo que el Señor, no sé, sane a alguien de cáncer, que reviva a un muerto y que no sé, pueda hacer que vea a un ciego? Si ese ciego, esa persona que ha sido sanada de cáncer, si ese muerto resucitado se va a ir al infierno, ¿de qué sirve? ¿Entiende, no? Son cosas, son ejemplos, son símbolos que apuntan a una realidad mayor. Cuando Cristo le daba vista a los ciegos, no es que ahora tenemos que andarle dando vista a todos los ciegos, es que Cristo es el único que puede hacer que aquellos que están ciegos espiritualmente vean, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados sean resucitados. ¿Me entiende? Pero como seres humanos vemos las cosas tan como niños. Pero no debe ser así, hermano. No debe ser así. No quisieras por ningún motivo pertenecer en la iglesia visible sin haber nacido de nuevo. Por eso te hago la pregunta, hermano, ¿has nacido de nuevo? Puedes que digas dentro de tu mente sí, pero ¿estás produciendo fruto? ¿Estás produciendo fruto? Y otra pregunta más, ¿estás luchando con tu pecado? De eso se va a tratar lo siguiente. Tercer punto, porque el pecado, ¿y qué es lo que pasa, hermano, con estas personas? ¿Qué es lo que pasa con aquellos que pertenecen a la iglesia visible y le digo no es suficiente? Es que puede alguien pertenecer a una iglesia visible, pero el pecado seguir reinando en su corazón. Y eso que una persona pudiera ir a todos los cultos, pudiera ir a todas las reuniones, a todas las actividades, pudiese ir a todo eso. Pero si el pecado sigue reinando en su vida, ¿de qué sirve? ¿Me entiende, no? Miren lo que dice el verso 7 ahora. 1 Corintios 10:7. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. ¿De qué está hablando? De Éxodo 32. Moisés sube al Sinaí, está conversando con el Señor, está recibiendo la ley, está gozoso de estar ante la presencia del Señor. El pueblo estaba ya desesperado después de algunos días esperando a Moisés. Le dice a Aarón, ya no sabemos lo que le ha pasado a Moisés. Tenemos que ir a servir, tenemos que fabricar a Jehová de alguna forma para poder adorarlo. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Fabrica una adoración propia, una adoración alejada de Dios. Hace un becerro y dice, este es Jehová. ¿Y qué empieza el pueblo a jugar? Este es un eufemismo para hablar de las atrocidades, inmoralidad que ellos hicieron. Bebieron, se emborracharon, hicieron un culto totalmente inmundo, sucio. ¿Pero qué pasó? Cayeron en un día 23,000. Hermanos, ¿a qué nos referimos a frutos? ¿Nos referimos acaso a ser perfectos con nuestras capacidades? ¿Hablamos acaso de nunca pecar? ¿Hablamos de acaso que de alguna forma podemos pasar un día sin pecar? No estoy hablando de eso. No quiero que me malentiendas, hermano. Primera de Juan 1:8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? El verdadero creyente nacido de nuevo, ¿qué es lo que tiene? Una lucha con su pecado. Mientras el que está en una iglesia de manera visible, pero no nacido de nuevo, no tiene una lucha con el pecado. Lo que tiene es un amor por el pecado. Es una amistad con el pecado. Los verdaderos creyentes dan frutos, como dijo Juan el Bautista, dignos de arrepentimiento. Dan prueba de aquello con la constante lucha que tienen con su pecado. ¿Pueden caer? ¿Los verdaderos creyentes pueden caer? Sí, pueden caer.
Por supuesto, pueden caer, pero el Espíritu Santo nuevamente los va a levantar. ¿Para qué? Para que sigan luchando con su pecado. Van a ser convencidos de pecado, porque ellos ya han sido convencidos de pecado. Y no solo de pecado para abrumarse con el dolor que produce fallarle al Señor, sino también de justicia, de que Cristo los ha justificado, ha pagado la totalidad de sus pecados y le ha dado la justicia que necesitan para llegar al cielo. Y los ha convencido de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, es decir, el diablo ya no tiene potestad sobre los creyentes. Los verdaderos creyentes dan frutos, pero frutos de que siguen luchando con su pecado. Y te digo, hermano, tú que has nacido de nuevo y perteneces a la iglesia invisible, te digo lo que dice Hebreos 12:4. Porque todavía, hermano, todavía en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿Han llegado al punto de derramar sangre por sus pecados? Yo creo que ninguno. Ninguno de nosotros ha llegado a ese punto. Porque a ese punto, ¿quién llegó? Cristo. Cristo llegó al punto de derramar su propia sangre por nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos una lucha, decimos nuestra lucha es grande. Sí, pero no es tan grande como la lucha que tuvo Cristo. Es incomparable. Y debemos estar dispuestos a luchar hasta que nos quede el último aliento de vida. Esta lucha es grande, hermano. Y prueba de aquello nos dejó nuestro Señor Jesucristo, quien cargó todas nuestras iniquidades y sufrió todos nuestros dolores y llevó nuestro castigo. Pero lamentablemente aquellos que no han nacido de nuevo, el pecado reina en sus corazones. Se han entregado a su pecado, lo aman, y aunque a veces se sienten mal, lo siguen practicando y se presentan delante de Dios como si nada ha pasado. Estoy hablando de predicadores que después de hacer las peores atrocidades hablan de un mensaje tan lindo. Hermanos que cometen pecados atroces y después se presentan a una iglesia a escuchar un mensaje como si nada, cantan, adoran, como si nada. Pero la pregunta es, ¿han nacido de nuevo? Por supuesto que no. La cita del apóstol es Éxodo 32. Este pueblo se congregó para hacer atrocidades. Ellos no comprenden que la hipocresía llevará a muchos al infierno. Esto es muestra clara y es una evidencia de que ellos no han sido salvos porque se entregan a sus pasiones, hermano. Te has entregado a tus pasiones. Y tú que no has nacido de nuevo, amas tanto tu pecado para no venir a Cristo. El problema de los corintios, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, el problema de los corintios, era que ellos no estaban considerando esto. Ellos decían, yo pertenezco a la iglesia visible y ya soy salvo y listo, ahora me entrego a todo lo que venga nomás. Ellos después se pensaron a sentar, venían a la cena del Señor y después el otro día hacían una fiesta pagana ahí y se sentaban a la mesa con los ídolos y hacían todas estas atrocidades, después iban a la iglesia, yo soy salvo por gracia. ¿Me entiendes? Esto no se trata de entregarnos a nuestro pecado, no se trata de participar de la idolatría, no se trata de entregarse a la maldad. Por eso quiero preguntarte, ¿cómo está tu corazón? Porque la palabra del Señor, mismo Cristo dijo, de Él, ¿qué es lo que emana? De Él emana la vida. Y de Él también salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los asesinatos. Todos esos salen de nuestro corazón. ¿Amas al mundo y las cosas que están en el mundo? Porque el que hace esto se constituye enemigo de Dios. ¿Crees que la gracia de Dios te da una licencia para pecar? No olvides, hermano, como dice Gálatas 6:7, no os engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. No pretendas provocar la ira de Dios. Yo creo que ese es el tema, porque ¿qué es lo que hizo este pueblo en Éxodo 32? Provocó la ira de Dios y cayeron 23,000. 23,000 personas cayeron ese día, muertos, por provocar a Dios. Porque ¿sabe lo que hace la hipocresía? Provoca la ira de Dios. Lo primero, el juicio. Lo segundo, lo que hace
es que el pecado reina en estas personas y lo tercero provoca esa ira. Mire lo que dice el verso 9 de Primera de Corintios 10, verso 9. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Aquí nuevamente está haciendo alusión a Éxodo con la serpiente de bronce. Ellos piden carne porque ya estaban hastiados del maná, empiezan a reclamar, empiezan a murmurar en contra del Señor. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Le envía un montón de codornices. Ellos comen codornices hasta que se les salen por las orejas, si podemos decirlo así. Pero después les vino una mortandad tan grande que Moisés tuvo que colocar una serpiente de bronce para que todo aquel que la mirara fuera salvo. Porque ya era tanta la atrocidad que ellos estaban haciendo. El apóstol sigue utilizando analogías del Antiguo Testamento para que ellos fueran confrontados con su pecado y llevados ¿a qué? Al Evangelio. Hermanos, si a eso es lo que necesitamos, siempre ser llevados ¿a qué? A la buena noticia. La mala noticia nos lleva, por consecuencia, a la buena noticia. Si nuevamente, desde este texto mismo, que lo podemos tomar en paralelo con el libro de Hebreos, si tomamos 1 Corintios 10 en paralelo con lo que es Hebreos 10, 26 al 31, dice así. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. ¿Se fija lo terrible que esto? Esto es una persona que participa en una iglesia visible, no está hablando del mundo, no está hablando de la gente que no conoce a Cristo, está hablando de aquellos que dicen conocer a Cristo, van a la iglesia, puede que prediquen, puede que participen, han estado en todos los cultos, pero si continúan pecando deliberadamente, no dice si continúan pecando, sino que si continúan pecando deliberadamente. ¿A qué se refiere eso? Como lo diríamos un buen chileno, un cara dura. Es un cara dura. Una persona que no siente vergüenza por lo que está haciendo. Y cree que puede engañar a los hermanos, puede engañar a los pastores, puede engañar a quien sea. Pero Dios no lo va a engañar. El que peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio para él. ¿Se fija eso? Y si no hay sacrificio, no hay perdón. Y si no hay perdón, hay una condenación al infierno. Verso 27. Sino cierta, horrenda expectación de juicio y furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Entonces, la furia horrenda de Dios. Hay muchos que le tienen miedo al diablo, otros le tienen miedo a los muertos, otros le tienen miedo quizá a una catástrofe natural, otros le tienen miedo a una guerra. Hay gente que le tiene miedo a muchas cosas, pero son pocas veces las que he oído que alguien le tenga miedo al Señor. ¿Y qué dice la Escritura? Él sea vuestro temor, Él sea vuestro miedo. ¿Me entiende, no? A Él debemos tenerle miedo. Dice el Señor, no teman a los que matan su cuerpo, teman a aquel que puede destruir su cuerpo y su alma en el infierno. Debe existir un temor hacia Dios y deben experimentar miedo a aquellos que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos no lo niegan. Aquí también Hebreos hace una comparación con el antiguo pacto y dice, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que pisoteando bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? ¿Cuánto más castigo cree que merece una persona que juega con las cosas de Dios? Oiga, si incluso yo he escuchado gente del mundo que dice, saben, de verdad yo no voy a ir a una iglesia porque no quiero jugar con las cosas de Dios. ¿Cierto? Ellos mismos dicen eso, pero a veces vemos gente dentro de la iglesia que no tiene ni un miedo, no tiene ni un temor a hacer estas cosas, y la gente del mundo que está más desconectada de estas cosas, a veces tiene más discernimiento. Dice, ¿para qué ir a jugar con las cosas de Dios? No, yo prefiero estar haciendo las cosas que me gustan que ir a una iglesia a golpearme el pecho, como dicen ellos. Estas personas de alguna forma participan de la sangre del pacto. Yo sé que algunos de nuestros amigos presbiterianos van a decir aquí, ¿ve que estas personas pertenecían al pacto? No. Recuerde que cuando una persona se bautiza, ¿qué es lo que hace? Hablando del bautismo de creyente, declara una fe pública y declara delante de Dios, tú has hecho este cambio en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Esta persona declaró abiertamente algo que no era. Declaró abiertamente algo que no era
y después pisotea las cosas de Dios, después tiene por inmunda la sangre del pacto, ha ultrajado al Espíritu de gracia. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Ahí sí que hay que temer, porque el que está en contra, imagínense que el diablo y los demonios tiemblan tan solo con escuchar el nombre de Dios. Tan solo, dice, no, con tan solo creer que Dios es uno, dice, ¿creéis que Dios es uno? Bien hacen los demonios, creen y tiemblan. Yo no he visto a nadie, los seres humanos a veces somos tan cabeza dura, nadie tiembla, porque se subestima a Dios, se subestima su grandeza, se subestima su ira. Hay una ira, hermano. Dice, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, verso 31, una de las palabras que aterran más, que nunca se le olvide, Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del diablo, en las manos de los demonios, en las manos de nuestro peor enemigo, no, en las manos de un Dios vivo. Porque existe un solo Dios y ese Dios es el Todopoderoso. Y si el Todopoderoso, alguien es enemigo del Todopoderoso, ¿de qué estamos hablando, hermano? ¿Quieres seguir conformándote con participar solo de la iglesia visible? Quiero hacerte esa pregunta. ¿Te conformas con solamente participar en una iglesia de manera visible? ¿Quieres seguir luchando con tus propias fuerzas? Quiero que tengas en cuenta lo siguiente, y vamos a leer todos juntos, por favor. Acompáñenme a Mateo 7:18. Mateo 7:18. Mateo 7:18 nos dice así. ¿Quieres saber, hermanos, si verdaderamente han nacido de nuevo? Quiero que preste atención a esto y leamos todos juntos, por favor, con voz clara, con solemnidad. Mateo 7:18 al 23. Leamos todos juntos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. Entonces se fija, hermano, lo fuerte que son estas palabras. Lo fuerte que son estas palabras aquí nuevamente, si esto lo traemos a la luz de Corintios 10, de Hebreos 10, nos damos cuenta aquí de una cosa, hay mucha gente que puede estar en la iglesia visible y hay mucha gente que va a morir convencida. Y esto es lo aterrador, hay mucha gente que va a morir convencida de que era un y que va a llegar aquel día y va a decir, Señor, yo fui participante de tus beneficios. Yo fui participante, en este caso, para ser más preciso, de los poderes del siglo venidero. Y el Señor dice, yo no te conozco. Eso si usted lo lleva a Jeremías 31 al 34, dice que los que están en el nuevo pacto, ¿qué pasa? Todos me conocerán. ¿Y qué es lo que dice aquí? Yo no los conozco. Entonces, ¿ellos están en el nuevo pacto? No, porque el nuevo pacto solamente está compuesto por aquellos que han nacido de nuevo. Te ruego, querido niño, te ruego, querido niño, te ruego, querido joven, todo aquel que escucha y aún no han nacido de nuevo, te ruego, no pretendas engañarte a ti mismo. No pretendas presentarte con hipocresía delante de un Dios vivo. Examina tu corazón. No te conformes con los beneficios de estar en una iglesia visiblemente. No te conformes con eso. Ruégale a Dios. Ruégale a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, que te haga una nueva criatura. Ruégale que te dé una fe salvadora. Ruégale.
que te permita creer y aferrarte a Cristo y perseverar hasta el fin. Ruégale que no permita que el pecado gobierne tu corazón. Ruégale por amor de su nombre que te haga florecer en tu vida frutos dignos de arrepentimiento. La próxima semana continuaremos con las dos partes que nos quedan de este mensaje. ¿Perteneces a la iglesia invisible? Oremos. Amado Padre Celestial, es muy terrible lo que estamos viendo. De verdad, Señor, es una gran preocupación para nuestras almas. También para los que tenemos familia que aún no cree, que ha despreciado este santo evangelio. De verdad, Señor, que es aterrador pensar en estas cosas. Porque mientras muchos le tienen miedo al diablo, a los demonios, mientras muchos le tienen miedo a las catástrofes naturales, otros le tienen miedo a las cosas improvistas, si comprendiéramos como humanidad qué horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente, suplicaríamos al Señor, suplicaríamos por misericordia, suplicaríamos al Señor para que por su gracia, por su verdad, nos permitiera nacer de nuevo. Señor, te ruego por esta iglesia, bástate mi gracia. Te ruego, Dios amado, por cada alma, por cada persona que llega hasta este lugar, por cada joven, por cada niño. Te ruego que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, les transforme, les haga una nueva criatura. Señor, te ruego por nuestras familias que estamos orando cada miércoles y cada jueves por un nuevo nacimiento. Rogamos de todo corazón, Señor, que no se conformen con recibir ciertos beneficios, sino, Señor, que puedan anhelar el nacer de nuevo, que puedan anhelar el no estar contentos con su pecado, que puedan anhelar el querer batallar cada día con ese pecado que está dentro de nuestro corazón y que es una lucha que no se debe hacer frente con armas físicas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Señor, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Que tu palabra, Señor, que tu palabra que es verdadera pueda llegar a cada corazón y a cada vida. Te ruego, Padre Santo, todo esto por amor de tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor. Vamos a entonar un último canto antes de irnos a nuestro hogar. Vamos a cantar el Salmo 42. El Salmo 42 nos habla del verdadero creyente. De un creyente que en su peregrinar quería llegar a adorar a Dios. Muchas cosas se interponían para que este creyente pudiese adorar a Dios. A veces era confrontado aún con su misma alma cuando estaba sufriendo. Podía decirle a su alma, ¿por qué te abates dentro de mí? Pero venía una confianza, espera en Dios, porque aún era alabarlo. Vamos a cantar este hermoso Salmo 42, como suele por las fuentes. Cantemos al Señor. Como suele por las fuentes de aguas el ciego brama, así mi alma, Dios potente, no cesa y declama. Mi alma tiene sed de Dios, al Dios vivo anhelo yo. Cuando vendré y delante de Dios estaré presente. Van mis lágrimas de día y de noche.
y guiando, con alegre y viva voz, sí, con alegre canción, de loanza del honor, del enorme alborozo, el gentío le festejó, porque te abates alma, porque te turbas en mí, espera a Dios en calma, pues aún he de seguir, expresándole el honor y alabarlo en su honor, por la salvación tan grande que de su presencia viene. Dios en mi abatida, mi alma está con triste afán, por tanto si estoy con vida, de ti me he de acordar, desde tierra del Jordán, del monte Misar, un abismo a otro llama, a la voz de tus cascadas, sobre mí todas tus ondas, y tus olas vi pasar, por el día misericordia, y de noche su cantar, mandará conmigo Dios, y asimismo la oración de mi alma entristecida, subirá Dios de mi vida. Yo diré a Dios, roca mía, porque me olvidaste ya, porque yo ando todavía enlutado y sin tu paz, por la grande opresión y la cruel persecución hecha por los enemigos de mi alma adversarios, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me están afrentándome y ellos escarneciéndome van, al decirme sin cesar, con su burla de maldad, cada día estos impíos, ¿dónde está el Dios tuyo? Porque te abates alma, porque te turbas en mí, espera a Dios en calma, pues aún he de seguir, expresándole el honor y alabarlo en su honor, salvación de mi persona y mi Dios, Dios de mi vida. Amén. Gracias le damos al Señor por esta reunión que nos ha dado, por su misericordia. Por favor, hermanos, inclinan sus rostros para recibir la bendición del Señor. Iglesia del Señor, el Señor te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti tu rostro y te dé paz. Iglesia del Señor se bendita en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Que el Señor nuestro Salvador, hermanos, les bendiga y que tengan un muy final de día del Señor.